o extraembrionarios. Extraembrionarios tienen que ver con las estructuras que se forman por fuera del embrión, o sea, cordón umbilical y placenta. Entonces, esos tumores de células germinales del ovario se pueden diferenciar hacia un coriocarcinoma. Entonces, ahí estaríamos hablando de un coriocarcinoma del ovario, originándose de una célula germinal, y no un coriocarcinoma gestacional asociado al embarazo. Entonces, el coriocarcinoma puede ser de la placenta en relación con el embarazo y lo llamamos gestacional, o puede ser del ovario, de un tumor de células germinales. Bueno, espero que les haya quedado algo. Entonces vamos a ver cuáles son este grupo de enfermedades. Fíjense que dice enfermedad trofoblástica gestacional. Son un grupo heterogéneo de enfermedades que están interrelacionadas, afectan la placenta y tienen en común que hay un aumento, una hiperplasia normal del trofoblasto, por eso se llama enfermedad del trofoblasto, de las células del sitio y sin sitio trofoblasto en la placenta, y que producen elevación de la hormona gonadotropina coriónica fracción beta. Esta hormona, recordemos que es la que rige la actividad hormonal durante el embarazo. No hay ni estrógeno ni hay progesterona durante el embarazo. Es la placenta la que comanda la actividad hormonal secretando esta hormona gonadotrópica. Pero cuando está elevada es una voz de alerta porque puede haber alguna de los tipos de enfermedades del trofoblasto que ahora las vamos a clasificar. Pueden ser benignos, pueden ser malignos. Y se derivan, en este caso, del trofoblasto gestacional, o sea, del trofoblasto de la placenta de una mujer embarazada, gestacional. Ya les dije que lo otro puede suceder lo mismo, pero de ese trofoblasto es que se diferenció un tumor de células germinales del ovario. Importante, ¿cuándo aparece la enfermedad del trofoblasto gestacional? Tiene que estar embarazada. ¿Cierto? Entonces, es lo primero. Si estoy hablando de enfermedad de trofoblasto gestacional, afecta la placenta en una mujer embarazada. Puede aparecer durante el embarazo o después del embarazo. Y ojo a esto, el embarazo puede ser un embarazo normal intrauterino, puede ser un aborto, puede ser un embarazo a término intrauterino o puede ser un embarazo ectópico que puede dar lugar a una enfermedad del trofoblasto. Cuando vayan teniendo alguna duda le van preguntando. Entonces, las enfermedades del trofoblasto se presentan gestacional, se presenta en cada una de 1.500 a 2.000 embarazos. La incidencia es de 1 sobre 2.000, o sea, la misma que en general a nivel global en los Estados Unidos. Sin embargo, en los países asiáticos es más disminuida, apenas de 1 por cada 200, aumentada en 1 por cada 200 o 250 embarazos. Es casi 10 veces más y no se sabe la razón porque es tan frecuente, 10 veces más frecuente que en los Estados Unidos o que la incidencia global. En Latinoamérica también es alta, un poquito menos alta que en los países asiáticos, pero igual está de 1 por cada 400 o de 1 por cada 200 embarazos. ¿Qué factores de riesgo para que una persona desarrolle en la placenta alguna de las trastornos del trofoblasto? Bueno, se habla de factores genéticos, se habla de condiciones socioeconómicas, y eso de pronto favorece que en Estados Unidos sea más baja la incidencia, y la presencia de una mola previa. Ahora vamos a ver qué es mola y la relación que tiene la mola con una enfermedad maligna del trofoblasto. Mola que se llama realmente mola hidatiforme, así, mola hidatiforme. Entonces,
de las enfermedades del trofoblasto, que las vamos a clasificar ahora, la mola hidatiforme es la forma más frecuente. Hay mola hidatiforme, mola invasora y coriocarcinoma. Supuestamente las molas son benignas y el coriocarcinoma es la parte maligna. Estoy hablando aquí de la mola antes de entrar en la clasificación porque una paciente con una mola puede evolucionar a un coriocarcinoma. De hecho, aquí decimos que la mola es la de las enfermedades de trofoblasto más frecuentes. Es común en menores de 17 años o en mayores de 35. O sea, es común en embarazo, en adolescentes embarazadas. Otro factor de riesgo que lo cataloga como embarazo de alto riesgo para las adolescentes. Los embarazos en adolescentes son embarazos de alto riesgo porque tienen más propensión a hacer complicaciones y dentro de eso está a desarrollar una mola hidatiforme. O por encima de los 35 años, que son las embarazadas añosas. O sea, los embarazos en los extremos de la vida, la adolescencia o en personas mayores de 35 años, tienen mayor propensión a desarrollar enfermedades de trofoblasto, mola específicamente, y además, a su vez, esos dos grupos de edades son consideradas embarazos de alto riesgo. Entonces, la mola hidatiforme entonces es más frecuente en estos grupos de edades y si además previamente tuvieron alguna enfermedad de trofoblasto, con mucha más razón tienen mayor tendencia a desarrollar otra. Vamos a definir qué es la mola hidatiforme para que clasifiquemos y que además es la enfermedad de trofoblasto más frecuente y es benigna. Lo único es que podría evolucionar a la maligna. Bueno, entonces aquí, según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades del trofoblasto las tenemos aquí. Las molas, completa o parcial, vamos a ver en qué consiste esto, mola hidatiforme, la mola invasora, que en teoría estos tienen un comportamiento benigno, las molas, completo, parcial o mola invasora. Vamos a definirlas. ¿Qué sucede? Que estas molas pueden evolucionar a enfermedades del trofoblasto no molares, como por ejemplo el coriocarcinoma o otros tumores trofoblásticos que son menos frecuentes. De estos, el más frecuente es el coriocarcinoma, como su nombre indica, es maligno. Podrían evolucionar. ¿Qué es una mola? Realmente, fíjense que aquí no dice tumor. Aquí en las enfermedades no molares sí son tumores. Tumor de trofoblasto o coriocarcinoma. Tumor maligno, coriocarcinoma. No molares. Entonces, ¿qué son las molas o las enfermedades molares? No son neoplasias. Son simplemente degeneración de las vellosidades coriónicas. Las vellosidades coriónicas aparecen avasculares, o sea, sin vasos sanguíneos, edematosas y con hiperplasia del trofoblasto, por supuesto, porque estamos hablando de las enfermedades trofoblásticas. Pero hay una hiperplasia de trofoblasto acompañado de una degeneración hidrópica de las vellosidades que además son avasculares. Eso es lo que es una mola, un proceso degenerativo de las vellosidades placentarias que se acompaña de hiperplasia del trofoblasto, y la degeneración consiste en que las vellosidades son avasculares y aparecen llenas de líquido con degeneración hidrópica. Y macroscópicamente las vellosidades se ven como unos racimos de uva por la gran dilatación, degeneración hidrópica, y esas estructuras como uva están llenas de líquido. O sea, son las vellosidades con la degeneración hidrópica. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una mola hidatiforme completa y una parcial? La mola hidatiforme completa no se desarrolla el embrión, solo que la placenta aparece con esta degeneración hidrópica.
En cambio, la parcial se puede desarrollar un embrión, aunque nunca va a llegar a término, pero se acompaña de desarrollo del embrión. El término mola invasora, que puede ser cualquiera de las dos, se refiere a que esta mola invade el miometrio. Puede ser parcial o puede ser completa. Invade el miometrio, o sea, invade la pared uterina. Eso es lo que es una mola. Y las enfermedades no morales son enfermedades neoplásicas malignas. Bueno, entonces, en cuanto a la patogenia, tanto de la mola completa como la incompleta son distintos. En la mola completa no se desarrolla embrión. En la incompleta, parte de la placenta, o sea, parcialmente, por eso es incompleta, la placenta sufre la degeneración hidrópica y por otro lado permite el desarrollo de un embrión. Aquí no. Entonces, en la mola hidatiforme completa no hay embrión. Es toda la placenta la que presenta esta degeneración hidrópica. No existe embrión. En la parcial sí existe embrión. Estamos hablando de la completa. ¿Cómo se forma esta mola? Consiste cuando el material cromosómico materno ha desaparecido. Solamente está el material cromosómico paterno que se duplica. Entonces, es ese óvulo que no tenía cromosomas y que fue fecundado por un único espermatozoide, 23X nomás, pero se duplicó y aparece 46X. Por eso es imposible que haya desarrollo del embrión, porque solamente hay material paterno, porque el materno, ese óvulo, entonces por eso hablábamos de los extremos de la vida gestacional en la mujer, en adolescentes o en mujeres por encima de 35 años, en donde de pronto algunos óvulos han experimentado algunos cambios degenerativos, sobre todo en el extremo de la vida reproductiva, pero al inicio, en la adolescencia, todavía pueden haber algunas de estas alteraciones en los óvulos que van madurando, apenas las jóvenes, las adolescentes están comenzando con su vida reproductiva. Entonces puede haber óvulos que inicialmente no hayan perdido su material cromosómico. Esa es la completa, no hay embrión, o sea que van a ser 46XX. 23X que se duplica 46XX. Son homocigotos XX de origen androgénico, porque solamente el material es del hombre, ¿cierto? Mola hidatiforme completa. Puede que sea también que ese óvulo, pero sin material cromosómico, es que nunca hay material cromosómico, por eso es que no se desarrolla, femenino, porque por eso es que no se desarrolla el embrión. Puede ser que un óvulo sin material cromosómico materno sea fecundado por dos espermatozoides. Así vamos a tener 46XX o 46XY, pero siempre paterno, porque igual no hay material materno. Menores de 15 años, riesgo 20 veces mayor, embarazos adolescentes, o después de los 40, habíamos hablado de los 35, que ocasionalmente podría haber una mujer de 50 años embarazada y es 200 veces mayor el riesgo, no es lo habitual, pero sí algunas mujeres después de los 40, 41, 42 años, en general los 35, si están embarazadas corren el riesgo por esos cambios degenerativos que han podido experimentar los óvulos, que no hayan perdido su material cromosómico y que entonces suceda una fecundación que se duplica o una fecundación por dos espermatozoides. Ya habíamos visto que las mujeres de raza oriental no se sabe por qué tienen un riesgo mayor, una de cada 200 o 250. Y la complicación es que esta mola evolucione a coriocarcinoma, que es el tumor maligno de la placenta y forma parte de las enfermedades trofoblásticas. Entonces, como hay
los cambios que vamos a ver en esa placenta, con esa degeneración de las vellosidades, ya dijimos que no es una neoplasia, es una degeneración hidrópica con hiperplasia de trofoblasto. Como hay hiperplasia de trofoblasto, entonces ese trofoblasto hiperplásico va a producir mayor cantidad de gonadotropina coriónica, fracción beta. Importante para el diagnóstico, la elevación por encima de los niveles normales que están en el embarazo de la gonadotropina coriónica. Estas pacientes tienen bueno, esto va a ser causa de sangrado en el primer trimestre del embarazo. Y un aspecto clínico que le puede llamar la atención al médico o al ginecólogo es que no hay congruencia entre la edad gestacional que dice la paciente y el aumento del tamaño del útero. Entonces, se evidencia que el útero adquiere gran tamaño y resulta que apenas tiene 2 meses de embarazo. O sea, ¿por qué se da esto? Porque esta tumefacción, esa degeneración hidrópica de las vellosidades placentarias hace que la placenta sea mucho más grandota y entonces el útero va a crecer más. Eso, o sea, la no correspondencia entre el crecimiento del útero y la edad gestacional, sangrados del primer trimestre del embarazo, se le manda una dosificación de gonadotropina coriónica y está muy elevada, nos hace el diagnóstico o lo sospecha, se hace una ecografía y entonces en la ecografía se va a ver que no hay embrión y se van a ver los cambios de la mola. Aquí lo estamos viendo. Miren estas vellosidades coriónicas, no hay vasos sanguíneos avasculares. Este es el trofoblasto hiperplásico. Hiperplasia del trofoblástico, degeneración hidrópica de las vellosidades y ausencia de vasos sanguíneos. De proliferación trofoblástica o hiperplasia del trofoblasto. No hay embrión, es completa la mola. Vellosidades coriales en forma de cisternas dilatadas con edema y degeneración hidrópica. Y aquí estamos viendo estas estructuras como unas pequeñas vesículas o uvitas en racimo de uvas, que no es otra cosa que estas vellosidades con degeneración hidrópica o degeneración hidrópica. Muy bien. Eso es la mola hidatiforme completa. Entonces, clínicamente, aumento del tamaño de la altura uterina por encima del tiempo de gestación, niveles altos de gonadotropina coriónica. También a veces hacen una hiperemesis gravídica, o sea que no se le controlan los vómitos, se llama hiperemesis gravídica. Y la dosificación elevada de hormona gonadotrópica. Ahora vamos a ver la otra que dijimos, la parcial. Una de las cosas que dijimos en la parcial es que si hay embrión, no llega a término, habitualmente fallece antes de la 10ª semana. ¿Y por qué hay embrión? Porque aquí sí hay material materno. Entonces dice fecundación de un óvulo normal, o sea, con su material materno, por 2 espermatozoides o por 1 con dotación diploide. Entonces el cariotipo es 69XXX o 69XXY o 69XYY. Tiene su material materno completo, pero fue fecundado por un óvulo, por un espermatozoide, perdón, con dotación diploide. Por eso es que se pueden alcanzar a desarrollar embrión, cosa que no ocurre en el otro porque no hay material materno, imposible que se desarrolle ningún embrión. Y este embrión habitualmente pues nunca va a llegar a término, fallece alrededor de la 10ª semana y también puede evolucionar a un coriocarcinoma. Entre la mola parcial y la mola completa tiene un potencial de transformación maligna mayor y la parcial un potencial de transformación maligna menor. La invasora podría ser cualquiera de estas dos, pero la mola, el tejido molar ha invadido el miometrio. Ocurre en 1 de cada 40 embarazos molares y en 1 de cada 150 embarazos normales.
Raramente produce metástasis y la complicación es que como invade la pared uterina puede ocurrir perforación. Aquí estamos viendo, aquí tenemos la mola completa. El óvulo vacío no tiene material, cromosoma, ha perdido su material genético. Viene este espermatozoide que tiene sus 23X común y corriente, se duplica y mola hidatiforme homocigota completa, no hay embrión. En la otra completa, hablan de cuando igual no tiene, que igual no tienen óvulos vacíos la completa, por eso es que no hay embrión. En cambio, en la parcial sí hay material genético 23X en el óvulo, y por eso aquí se puede desarrollar un embrión. Aquí no, porque está vacío, y depende dos espermatozoides que fecunden, y vamos a encontrar heterocigota 46XX o 46XY. No se duplican, sino que fue fecundada por dos. Y aquí tiene su material, más la fecundación de dos óvulos, se puede desarrollar el embrión y vamos a tener entonces triploide. 69, 23, 23 y 23. Dos espermatozoides y el óvulo conservó. En cambio un espermatozoide que se duplicó o dos espermatozoides, pero nunca material materno. Muy bien. Y le decíamos que entonces tanto la mola completa como la parcial pueden evolucionar a coriocarcinoma, que es un tumor maligno del trofoblasto. Y que la mola completa tiene mayor tendencia a evolucionar a un coriocarcinoma. Es un tumor maligno compuesto por la proliferación de células del sitio y del sin sitio trofoblasto y del trofoblasto intermedio. Tumor maligno, gran capacidad para invadir y producir metástasis a distancia, coriocarcinoma. Por supuesto que el coriocarcinoma habitualmente aparece después de una mola. Casi nunca aparece enseguida primero, sino generalmente está en relación con molas previas. Se disemina ampliamente por vía hematógena. Entonces, ¿de dónde se origina? Embarazos previos. El 22.5, bueno, vamos a comenzar aquí. El 50% de los coriocarcinomas ha sido la evolución de las molas, sabiendo que la mola completa tiene más tendencia a transformarse en coriocarcinoma, embarazo. O embarazo molar, 50% embarazo molar. 25% de abortos espontáneos. Una persona que estuvo embarazada, no tuvo un aborto y que llega a los 3 meses o a los 2 meses con un sangrado, se le hace una gonadotropina coriónica, está elevada y encontramos coriocarcinoma. O embarazos a términos normales, ¿sí? Embarazos intrauterinos o abortos, y hay un poquito porcentaje de un embarazo ectópico, habitualmente en la trompa uterina, que dijimos que era el sitio más frecuente de embarazo. El riesgo de que una mola se transforme en coriocarcinoma es del 2%. Fíjense, el riesgo de que la mola se transforme en coriocarcinoma es del 2%, pero el 50% de los coriocarcinomas proceden de molas, menos frecuentemente de los otros. El diagnóstico histológico, bueno, todo trofoblasto, que no hay vellosidades. En el coriocarcinoma no es una degeneración hidrópica, ya la mola evolucionó, no hay vellosidades y hay una neoplasia maligna con proliferación de células trofocitos, sin sitio y citoplasma intermedio con todas las características de malignidad. Entonces, primero que vamos a ver es que no vamos a encontrar vellosidades. Es un tumor ya constituido solo por la proliferación de estas células malignas. Ya no hay presencia de molas, de vellosidades, perdón. El otro es el tumor del
tumor trofoblástico del sitio placentario. Esto se refiere al sitio de implantación de la placenta. Es una variante del coriocarcinoma, pero tiene tendencia a estar limitado al útero, en el sitio donde se implantó la placenta en el útero. Bueno, es infrecuente, el más frecuente es el coriocarcinoma. Entonces, un poquito de las manifestaciones clínicas. Hemorragia indolora en el primer trimestre del embarazo. En el primer trimestre del embarazo, hemorragia indolora. El útero mayor en relación con la edad gestacional, que ya se los habíamos mencionado, y es por el gran crecimiento del tejido de las vellosidades coriónicas en caso de mola. Hiperemesis gravídica, aquí está, y síntomas de preeclampsia en el primer trimestre, un 20%, o sea, hipertensión asociada al embarazo, porque habitualmente la preeclampsia la vemos en el último trimestre, y aquí aparecen síntomas de hipertensión desde el primer trimestre. Recordemos los extremos, tener en cuenta, que no está anotado aquí, pero tener en cuenta la edad más frecuente, embarazadas añosas o adolescentes embarazadas, los extremos de la vida reproductiva. Y en los ovarios, cuando hablamos de los quistes decaluteínicos, los mencionábamos, los embarazos, la presencia de pequeños quistes lúteos en los ovarios. Entonces, con esa impresión clínica, edad, hiperemesis, de pronto hipertensión, el crecimiento del útero, el sangrado indoloro, se le hace una elevación de gonadotropina coriónica que va a estar bien aumentada, y en la ecografía que nos va a dar ausencia de embrión en la mola completa o presencia de embrión asociada a los cambios en la placenta que lo describen como copos de nieve. Y luego, pues, hay que evacuar ese útero, hay que sacar, seguramente que está sangrando la paciente, y ese material se manda a patología y se estudia. Macroscópicamente, el ginecólogo cuando ve los racimos con aspecto de racimo de uva, pues ya sospecha, es una mola, porque ve las estructuras quísticas que aparecen por la degeneración hidrópica. Tumor trofoblástico metastásico se refiere a la implantación de este coriocarcinoma por fuera de la cavidad uterina. Lo más frecuente es el pulmón, un 75%. Puede dar metástasis a vagina, cerebro, a hígado, a riñón. Bueno, con esto hemos terminado la parte de la enfermedad del trofoblasto con relación a la patología del sistema. Pero vamos a ver ahora la última parte que nos queda, que tiene que ver para terminar, con la patología de la glándula mamaria. ¿Están allí, caballeros? Hola. Sí, doctora. Doctora, ¿me escucha? Sí, señor. Yo tengo una pregunta. Dígame. En la mola parcial, usted dice que sí puede haber un embrión. En caso tal de que lo haya, ¿puede sobrevivir? Usted no puso atención a toda la clase. Le dije que hay desarrollo del embrión, pero que habitualmente muere antes de la semana 10. Ese embrión nunca llega a término, y ahí se los puse. Se desarrolla embrión, pero no va a alcanzar nunca llegar a término por el resto del compromiso de la placenta, y entonces va a fallecer habitualmente antes de la semana 10. Bueno, gracias. Bueno, ¿otra pregunta o seguimos? Bueno, ya saben los criterios diagnósticos desde el punto de vista clínico, los exámenes, y finalmente, pues cuando se evacúa el útero, porque hay que extraer ese material, entonces se confirma el diagnóstico por la patología. Vamos a hablar ahora de la patología de la glándula mamaria. La glándula mamaria, una cosita aquí.
Muy bien. Hay algunas anomalías congénitas, no tienen importancia clínica, pero vamos a mencionarlas. La presencia de tejido mamario supernumerario, o sea, desarrollo de glándulas mamarias en otros sitios que habitualmente están a lo largo de la línea mamaria, pero más frecuente a nivel de la región axilar. Entonces hablaríamos glándula mamaria supernumeraria axilar o una glándula mamaria adicional, es supernumerario, o sea, más de las dos glándulas que normalmente tiene la mujer, otras glándulas. Pueden aparecer también pezones sin la mama, sino pezones a lo largo de la vía de la línea mamaria. La más frecuente es la glándula mamaria axilar, habitualmente sin pezón. La paciente consulta a la paciente por una masa en la región axilar y una de las características es que dice que cuando está con la menstruación le duele, o sea, un poco de sensibilidad porque puede sufrir cambios igual que la glándula mamaria que se hace un poco sensible durante la menstruación. Y otra patología importante es la inversión del pezón. O sea, el pezón ha crecido, se desarrolló hacia la parte profunda de la piel. Esto reviste importancia para la lactación porque las mujeres con inversión del pezón no pueden lactar al bebé, justamente porque el pezón está invertido. Bueno, vamos a hablar de la patología mamaria, que no es muy extensa, pero que tiene, sí es frecuente y además de mucha importancia clínica. Lo primero que es la inflamación de la inflamación de la glándula mamaria se llama mastitis. Tiene una connotación especial que generalmente están en relación con el periodo de lactancia, posparto. Y sobre todo por obstrucción, ya ustedes saben que siempre que se obstruye algún conducto, la secreción sigue, el conducto se va acumulando, puede romperse los conductos, puede sobrevenir un proceso inflamatorio. Eso lo hemos visto en varias patologías. Lo vimos en la pancreatitis, como cuando hay una obstrucción, el páncreas sigue, está en relación con las glándulas exocrinas, sigue produciendo, se rompe pancreatitis. Aquí lo que sucede es cuando ocurre eso habitualmente, cuando la mujer en la lactancia no puede lactar al niño porque quedó en cuidados intensivos, porque quedó en la unidad de neonato, porque se murió el niño. Y entonces, si no evacúa la secreción a través de un medio artificial, esas glándulas van a seguir produciendo secreción y entonces va a dar lugar a una más dolorosa, muy dolorosa. Bueno, entonces hay que extraer la secreción y si hay ya un acceso a una infección, pues dar antibiótico. Muy bien. El término ectasia, ustedes saben que quiere decir dilatación. Entonces, cuando los conductos están dilatados, afecta habitualmente los conductos colectores, pueden obstruirse y puede haber inflamación. Lo que pasa es que esta ectasia ductal, junto con el galactosele, que es la dilatación del conducto galactóforo, que es el último segmento que ya llega al pezón y que se dilata durante la lactancia, tanto en el galactosele, el paciente está durante la lactancia. Pero en la lactancia no tiene relación con la lactacia ductal, no tiene relación con el embarazo. Entonces esas personas pueden experimentar secreción a través del pezón. Entonces dice, no, es que se me mancha el brasier porque siento que me sale una secreción. La mastitis granulomatosa, habitualmente cuando hay ruptura de los canalículos, obstrucción y ruptura, puede haber una reacción a cuerpo extraño y puede haber también necrosis grasa.
Acuérdense que la glándula mamaria tiene un importante componente de tejido adiposo. Tiene el tejido glandular y el tejido adiposo normal en la glándula mamaria. Entonces puede haber mastitis granulomatosa con necrosis grasa. Y la enfermedad fibroquística. Enfermedad fibroquística, pero que también se llama displasia mamaria benigna. Fibroquística. Hay fibrosis del estroma y formación de quistes. Dilatación quística de los conductos. Es una entidad benigna, puede haber un componente de hiperplasia epitelial. Pero en la patología mamaria, lo importante es, ¿por qué la importancia de diagnosticarla? Porque hay que excluir que se trate de un tumor maligno. O sea, hay que aclarar el diagnóstico, independientemente de la edad, hay que aclarar el diagnóstico, esa masita, ese área endurecida que está en el seno, así la paciente tenga 30 años, hay que clarificar el diagnóstico. Además de la clínica, pues los estudios de mamografía y ecografía nos van a ayudar. La enfermedad fibroquística, repito, que también se llama displasia mamaria benigna, es una entidad compleja y frecuente que afecta a mujeres jóvenes de entre los 30 y hasta los 50 años en edad reproductiva. Y se cree que la causa es por un desequilibrio hormonal. 30 y 50. Los dos componentes principales de este trastorno son la fibrosis del estroma y la formación de quistes. Sin embargo, puede haber cambios de metaplasia poprina y puede haber cambios de hiperplasia epitelial, o sea, proliferación del epitelio dentro de los conductos. Hiperplasia, acuérdense que hiperplasia es el aumento en el número de células. Entonces, ese epitelio que revise los conductos puede experimentar hiperplasia y aparecer entonces más prominente, mayor número de células, hiperplasia epitelial. Habitualmente es intraductal, o sea, dentro de los conductos crece o prolifera ese epitelio. Aquí hay una parte que dice hiperplasia típica, quiere decir cuando esas células no solamente experimentan hiperplasia, mayor número de células, sino que hay atipia nuclear. Esto ya es un factor de alarma porque esto sí podría evolucionar a un tumor maligno. Hay que clarificar cuando la hiperplasia es atípica, porque hay algún riesgo de que evolucione a un carcinoma. Entonces hay que hacer el diagnóstico. Toda mujer por encima de los 50 años debe hacerse una mamografía si no se palpa ninguna masa en su autoexamen. Ningún procedimiento reemplaza al otro. El primero es que la mujer aprenda a palparse periódicamente la glándula mamaria, de tal manera que no para encontrar nada, sino para conocer la consistencia de su glándula mamaria, y si de pronto le aparece algún nodulito ya es capaz de detectarlo. Entonces no es para detectarse masa, sino para conocer la consistencia de su glándula mamaria, y cuando aparezca algún endurecimiento, alguna masa, pueda detectarla. La mamografía de rutina, cuando la paciente no se ha palpado nada, pero una vez que la paciente se palpa algún nódulo, hay que recurrir a la ecografía y a la mamografía. Y de allí, pues, el mastólogo decidirá si hace una biopsia, porque los diagnósticos en la glándula mamaria hay que definirlos, porque sobre todo hay que descartar que se trate de un tumor maligno. Doctora, bueno, dígame. Una pregunta. La enfermedad fibroquística no sería similar al papiloma, que también se ubica en los conductos galactóforos. No, miren, enfermedad fibroquística
un estroma fibroso con conductos dilatados. Y se ha perdido la arquitectura habitual de la glándula mamaria. Por eso es que también se llama displasia mamaria benigna. Se pierde la arquitectura lobulillar normal de la glándula mamaria. Eso es una enfermedad fibroquística. El papiloma intraductal es una lesión neoplásica, papilar, epitelial, en donde prolifera, o sea, la hiperplasia epitelial es apenas, es focal, ¿sí? Y en el marco de una enfermedad fibroquística puede haber, además del estroma fibroso y los quistes, puede haber metaplasia apocrina y hiperplasia epitelial, y hay que definir si hay atipia o no. El papiloma ya es una lesión neoplástica, benigna, papiloma, que crece hacia la luz de los conductos, que puede producir sangrado por el pezón. No es la enfermedad fibroquística, son cambios no neoplásicos. El papiloma sí es neoplasia. ¿Ya? Ah, ok. Gracias. El papiloma es una neoplasia que crece dentro de los conductos intraductales, que produce secreción a través del pezón. Importante, hay que hacer el diagnóstico de ese papiloma, porque si también tiene atipia, va a ser un factor de riesgo. Y hay veces que se puede confundir un papiloma con atipia con un carcinoma intraductal in situ. Pero el papiloma es una neoplasia. La enfermedad fibroquística son cambios no neoplásicos. Quiste, fibrosis, metaplasia, hiperplasia, no neoplasia. En cambio, el papiloma sí es una neoplasia intraductal, una proliferación papilar del epitelio con un tallo, como un papiloma, un tallo de tejido conectivo, y que produce síntomas como secreción a través del pezón, edad media y avanzada, y se origina de los conductos mayores, galactóforos. Se sospecha cuando hay secreción a través del pezón. El fibroadenoma es el tumor benigno más frecuente y afecta a jóvenes, 20 y 35 años. Como todo tumor, es delimitado, crece lentamente, no infiltra, no da metástasis. Muy bien. Miren este término, fibroadenoma. ¿Por qué se llama fibroadenoma? Porque proliferan los dos componentes. El componente, o sea, podríamos decir que es un tumor mixto. Tiene un componente de tejido conectivo, fibroso y epitelial glandular. Entonces se llama fibroadenoma. Si hay uno que es menos frecuentemente, en la glándula mamaria, en mujeres jóvenes, lo más frecuente es el fibroadenoma. Sin embargo, en mujeres jóvenes también encontramos a veces que no hay proliferación del tejido fibroso, simplemente es un adenoma, como cualquier adenoma en cualquier glándula, proliferación benigna de estructuras glandulares, tumor benigno glandular. Pero es más frecuente que se asocie también a un estroma proliferante, y por eso se llama fibroadenoma. El fibroadenoma o el adenoma menos frecuentemente. El papiloma ya lo explicamos. ¿Y qué es el tumor filodes? Aquí vamos a otra sección. Tumor, no dice ni benigno ni maligno. Es un tumor parecido al fibroadenoma. Muy voluminoso, crece mucho. Pero resulta que en el tumor filodes lo que prolifera es el componente fibroso, y el componente glandular está involucrado en el tumor, pero no está proliferando. Entonces decimos, morfológicamente similar al fibroadenoma, pero alcanza un gran tamaño. Y el componente estromal, o sea, el fibroso, es el que prolifera. Es muy grande ese tumor. Y si en ese estroma, ese componente estromal o fibromatoso es maligno, entonces hablamos de tumor filodes maligno. ¿Por qué el componente estromal? Porque ese es el que prolifera, como neoplasia. Tiene un componente epitelial similar al fibroadenoma, pero no es proliferante. Y el tumor filodes tiene una característica, puede afectar a personas jóvenes, que
raramente da metástasis. Incluso el que es, a veces uno coloca tumor filodes histológicamente benigno porque ve atipia, o histológicamente benigno o histológicamente maligno cuando ve atipia. Pero con una resección amplia es suficiente porque infrecuentemente da metástasis y puede confundirse clínicamente por el gran tamaño con un tumor maligno epitelial, con un carcinoma. Entonces, por eso se llama tumor filoide histológicamente benigno maligno, porque realmente no alcanza a tener el comportamiento maligno propio de los tumores. Bueno, con eso terminamos la patología benigna. Vamos a ver, muy bien, ya esto lo terminamos. La patología benigna. Ahora sí vamos a ver el cáncer de mama. Bueno, ahora sí vamos a hablar, ya hablamos de la patología de mama benigna, las malformaciones, las glándulas mamarias supernumerarias, la presencia de múltiples pezones o glándulas mamarias, las lesiones benignas, como la displasia mamaria, no neoplásica, la neoplasia benigna, y ahora vamos a hablar del cáncer de mama, de suma importancia. Vamos a recordar un poquito la anatomía. Glándula mamaria tiene normalmente, este es el componente glandular y este es el componente de tejido adiposo que tiene normalmente la glándula mamaria. Esto que está aquí ensanchadito son los acinos, o sea, la parte secretora. Y estas estructuras tubulares son los conductos que conducen. El último segmento es el conducto galactóforo, que se dilata un poquito y se llama seno galactóforo. Es una glándula compuesta que tiene varios conductos que llegan al pezón. Conductos galactóforos, los de mayor tamaño, ya los últimos que recogen toda la secreción. Aquí tendríamos conductos intralobulillares o interlobulillares. Y aquí el galactóforo y el seno galactóforo que se dilata un poquito. Ya salí. Bueno, hay unos tumores que se originan de aquí, de la parte del adenómero, que se van a llamar, bueno, hablando de los tumores malignos, justamente, que se van a llamar carcinoma lobulillar, se origina del lobulillo, o el ductal, que se origina de aquí de los conductos. Eso lo vimos en el de cáncer de próstata. En el cáncer de próstata no se llamaba lobulillar, sino acinar, lobulillo o acino, y en ductal de los conductos. Dijimos que más frecuentemente eran los acinares, aquí al revés, más frecuentemente son los ductales y tienen comportamientos distintos. En la próstata tienen el mismo comportamiento, sean ductales o sean acinares. Aquí no, ahora lo vamos a ver. Bueno, importante hacer una definición desde el punto de vista de las causas. El cáncer de mama es una enfermedad genética multifactorial. Genética, no estoy diciendo hereditaria. ¿Por qué? Porque están identificados oncogenes, donde intervienen los oncogenes derivados de genes celulares normales. O sea, los oncogenes, recuerden que se derivan de los protooncogenes. El protooncogen es el normal que estimula la proliferación, pero cuando esa proliferación que se estimula es anormal, deja de llamarse protooncogen cuando sufre una mutación y se llama oncogen, que constituyen las señales positivas, o sea, para que proliferen. Y los genes supresores que frenan, genes supresores tumorales que frenan el crecimiento, pero que cuando hay una mutación que los inhibe, que los inactiva, entonces permiten la proliferación incontrolada de células. Entonces, en el cáncer de mama tenemos genes que intervienen, oncogenes
mutaciones de oncogenes y mutaciones de genes supresores. Es el tumor maligno más frecuente en mujeres y la causa principal de muerte en todo el mundo. Aunque en los países en vía de desarrollo es más frecuente el cáncer de cuello uterino. Algunos factores epidemiológicos. Fíjense, es responsable del 25% de mujeres mayores de 30 años, muerte por cáncer. 25% de muertes en mujeres mayores de 30 años. El carcinoma mamario es infrecuente antes de los 25 años, pero ya ustedes saben lo que vamos a ver más adelante, que ya lo he dicho. Cuando los tumores son hereditarios, afectan a personas jóvenes. Lo vimos en el cáncer de colon. Y son hereditarios, vamos a ver cuáles son las mutaciones que vemos en relación con el cáncer hereditario. El carcinoma mamario esporádico, o sea, el que no es hereditario, lo vemos habitualmente entre la cuarta y quinta década de la vida. En los Estados Unidos hay una incidencia relativamente alta y dicen que 1 de cada 9 mujeres desarrolla un cáncer de mama. Tienen una incidencia alta, vamos a ver la dieta, la influencia de la dieta en el desarrollo de cáncer de mama. Además, el cáncer de mama es un cáncer hormonodependiente, estímulo estrogénico, así como el de la próstata, estímulo androgénico para el hombre. Bueno, vamos a hablar de la genética en el cáncer mamario. Predisposición hereditaria 5 a 10%. O sea, este es el cáncer hereditario. El 90 del 90 al 95% del cáncer de mama es esporádico y el 5 al 10 es hereditario. Cuando se sospecha esa predisposición hereditaria, que afortunadamente es apenas el 5 al 10%, cuando el cáncer aparece en mujeres de edad temprana. Una mujer de 25 años con un cáncer de mama, hay que investigarles las mutaciones relacionadas con cáncer hereditario. Son frecuentemente bilaterales. Normalmente el cáncer de mama puede ser bilateral, pero aún más la afectación bilateral cuando es hereditario. Además, se puede asociar con cáncer ovárico e historia familiar de cáncer de mama o de ovario. Recuerden que el cáncer de ovario también es estrógeno dependiente. El de mama es estrógeno dependiente. El de endometrio es estrógeno dependiente. Ya eso lo vimos. Entonces, ya como vimos en la primera diapositiva, están implicados tanto oncogenes como inactivación de genes supresores. Pero en el cáncer de mama heredado se han identificado las mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2, igual que para el cáncer de ovario, que estos se encuentran en la mayoría de los cánceres de mamas heredados con carácter autosómico dominante. Entonces ustedes escucharán que fulanita de tal le diagnosticaron cáncer de mama positivo para BRCA1, BRCA2, hereditario, y entonces está indicada la mastectomía bilateral porque tiene una alta predisposición a que se le desarrolle el cáncer en el otro seno. Están las mutaciones de los genes supresores y las mutaciones del BRCA, bueno, son mutaciones de genes supresores. Aparecen, ya lo vimos, en el cáncer de mama hereditario menor de 40 años, porque ya vimos que aparece el cáncer hereditario en personas más tempranas. Y otro factor que, como habíamos dicho, que el cáncer de mama es hormonodependiente, vamos a ver que las células tienen receptores hormonales para estrógeno y para progesterona, y esto hay que identificarlo. ¿Por qué? Porque habría que dar como parte del tratamiento terapia antiestrogénica, que además vemos que es en mujeres jóvenes. Entonces van a tener receptores hormonales, además de las mutaciones. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, lo que hablamos anteriormente tiene que ver
con el cáncer hereditario o que apenas es el 5 al 10%. Ahora, en general, factores de riesgo. Afecta principalmente a las mujeres. Cada 10 mujeres con cáncer de mama hay un hombre con cáncer de mama, con iguales características. Lo único es que es un poco más agresivo porque como la glándula mamaria del hombre es rudimentaria, no se ha desarrollado, entonces ese tumor tiende rápidamente a infiltrar la reja costal, más rápidamente que en una glándula mamaria que tiene un volumen mucho mayor. Si se acuerdan de la diapositiva esta, si el tumor crece aquí, para invadir la reja costal tiene que ser muy grande. Mira que aquí está la reja costal, la costilla. En cambio, en el hombre no, en el hombre la glándula mamaria rudimentaria no se ha desarrollado y entonces tiende a ser en ese sentido más agresivo. Bueno, el segundo factor, además del sexo, es la edad después de 50 años. Estoy hablando del cáncer esporádico, porque el hereditario es en personas jóvenes, tiene más tendencia a ser bilateral, hay antecedentes familiares, ya lo que acabamos de ver. Bueno, como es un cáncer hormonodependiente, recuerden que entre los factores de riesgo están todos los que incrementan los niveles de estrógeno o la exposición estrogénica, como lo vimos en el cáncer de mama y como lo vimos en, como vimos en el cáncer de endometrio. Entonces, menarquia temprana, menopausia tardía, nulliparidad, primer embarazo en edades tardías, presencia de tumores ováricos que produzcan estrógeno, todo igualito a lo que vimos en relación con el adenocarcinoma endometrial, que también es un tumor que dependa influencia estrogénica, entonces son los mismos. Otros factores de riesgo para el cáncer esporádico, influencias geográficas y ambientales, ya como en Estados Unidos, 1 de cada 10 personas, o de cada 9 personas desarrollan un cáncer de mama muy alta, la exposición a la radiación, la obesidad entre los factores nutricionales exógenos, la obesidad, la enfermedad mamaria proliferativa, sobre todo si está acompañada de atipia. Entonces ese paciente que tiene un papiloma, esa paciente tiene un papiloma con atipia o que tiene una displasia mamaria pero con hiperplasia epitelial con atipia, entonces son un riesgo mayor para desarrollar un cáncer. Igualmente, pues cáncer de endometrio y de ovario que son estrógenos dependientes y por supuesto si la paciente tiene un cáncer de mama en una mama, tiene mayor tendencia a que al cabo de unos años le aparezca un cáncer de mama contralateral, sobre todo en el carcinoma lobulillar, que lo vamos a ver ahora y que se habla de cáncer en espejo, le da de un lado de la mama y después le aparece del otro lado. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, un poquito para recordar la glándula mamaria. Ustedes cuando pasen a semiología lo tienen que tener en cuenta para describir una lesión. Esta es la cola axilar. Entonces aquí hay 4 partes superiores, superior interno, inferiores, inferior externo, inferior. 2 externos, internos, 2 externos, superior e inferior, 2 externos, superior e inferior, 2 internos, superior e inferior. El cáncer de mama afecta más el cuadro superior externo. O sea, en la axilar, en la cola superior. Aquí la mitad de los casos. Y aquí 10, 10 y 10, podrían 80 y en la parte central 20. Entonces aquí el 50% en el cuadrante superior externo, en la región central el 20, otros 3 cuadrantes 10% cada uno.
Este es el sitio más frecuente. Bueno, cáncer de mama, entonces, desde el punto de vista clínico, cáncer, tumor maligno, exploramos la mama, vemos las características, si la masa está fija, si la masa es blanda, si la masa es dura, desde cuándo le apareció, importante. Y recuerden que tenemos que usar también los exámenes de ayuda diagnóstica. Ese paciente, independientemente de la edad, pero todo paciente con una masa en la mama, independiente de las características de la masa, debe ser remitida para una mamografía y una ecografía mamaria. Por supuesto que se anotan las características clínicas que pueden insinuar que sea benigno o que sea maligno. Consistencia, fijación y crecimiento rápido o lento. Lo que vimos todo para los tumores malignos. Bueno, entonces ya, ¿qué está indicado? Dependiendo del resultado que nos dé la mamografía o la ecografía, una biopsia. La biopsia que se hace es una biopsia Trucut. Trucut quiere decir con una aguja cortante que saca un cilindro. Ya no se usan esas biopsias abiertas para sacar un fragmento del tumor, porque esos procedimientos, cuando el tumor resulta maligno, lo que hacen es que aligeran la diseminación del tumor, porque los tumores, mientras menos se manipulen, menos riesgo corren de que se extienda o que proliferen rápidamente. Entonces, con la biopsia Trucut no hay problema. Se funciona y se saca un cilindro. Entonces, vamos a ver dos clasificaciones que quiero que me pongan atención. Estamos hablando de que los tumores de la glándula mamaria son malignos, son predominantemente epiteliales, o sea, carcinomas, o sea, adenocarcinoma, porque la glándula mamaria es una glándula. Pero habitualmente no se usa el término adenocarcinoma, sino carcinoma mamario. Bueno, como todos los tumores epiteliales pueden tener un patrón in situ o ser infiltrante. Los in situ, cuando se originan de la parte lobulillar in situ, cuando se originan de los conductos, que son los que ya vimos en el diagrama, los conductos que conducen la secreción, se llaman ductal in situ. O también pueden encontrar canalicular, que son conductos o canalicular, en todo caso distintos a la parte del lobulillo. Muy bien, entonces in situ, como todo tumor in situ, no ha roto la membrana basal, no ha infiltrado el estroma, obviamente estos son hallazgos casuales porque no van a una masa palpable, se diagnostica cuando se toma la biopsia y el tratamiento consiste simplemente en la extirpación amplia de la lesión para tener la seguridad de que fue extraída toda la lesión porque no va a dar metástasis. Muy bien. Ya el infiltrante sí ha roto la membrana basal y ha infiltrado, puede ser lobulillar o puede ser ductal o canalicular, cualquiera de esos dos términos es lo mismo convencional, ¿cierto? Muy bien. Este lobulillar crece formando como lobulillo, como masas de células, y este ductal formando conductos. Este lobulillar tiene una característica, el infiltrante, que cuando infiltra las células se disponen en hilera que se ha llamado infiltración en fila india. El ductal no, siempre son conductos infiltrando. Estas son variantes histológicas que no vamos a entrar en detalle. De pronto para mencionarle que este aparece más en personas por encima de los 60 años y que tiene un comportamiento no tan agresivo. Mucinoso. Los demás sí, bueno, son variantes. Entonces vamos a hablar del infiltrante, de los infiltrantes, porque ya de los in situ dijimos que habitualmente eran hallazgos incidentales, el diagnóstico es histológico y simplemente resecar la masa. Listo. ¿Qué pasa con los ductales? Infiltrante convencional son los más frecuentes. Como todos los tumores, crecen rápidamente, bordes indefinidos, estroma denso, fibroso, que le da una consistencia dura,
nódulo mal delimitado, fijo, todo lo que vimos en características de malignidad, ¿no? Pero está móvil, no está adherido. La sobrevida, por supuesto que es menor, pero todavía es buena. Ya cuando tenemos más de 5, cuando el tumor tiene más de 5 centímetros, independientemente de que si hay compromiso de la piel, del pecho, del metástasis, ya el pronóstico baja considerablemente. Apenas el 40% sobrevive a los 5 años, este estadio 3. Y el estadio 4, pues cuando ya hay metástasis por vía sanguínea, o sea, metástasis a distancia, a hígado, a pulmones, y ahí sí es un cáncer muy avanzado. Entonces, importante, in situ 0, menos de 2 centímetros, entre 2 y 5 centímetros sin ganglio fijo, y ya de 3 en adelante sí, más de 5 centímetros con metástasis a pie, con infiltración de la piel o de los ganglios, o ya el estadio 4 más avanzado de metástasis a distancia. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, factores pronósticos. El tamaño del tumor ya lo vimos, menos de 2 centímetros, pronóstico favorable. Por eso es que se insiste en que se pueda detectar tempranamente a través de un examen físico o a través de la mamografía, aunque la mujer después de los 50 años no se sienta ninguna masa, si se hace una mamografía y una ecografía puede detectar un tumor de 1 centímetro, que no se lo va a palpar, pero que lo puede detectar, y como esa es la edad de frecuencia, por eso es que está indicada la mamografía después de los 50 años, periódicamente, cada año. Para la idea es diagnosticar, mencionado, menores de 2 centímetros, pronóstico muy favorable, sería lo ideal. Por eso la insistencia en la mamografía, sin las ecografías, a partir de los 50 años, siempre y cuando la persona no se haya palpado ninguna lesión antes. En el momento en que se palpa una lesión, así tenga 20 años, tiene que hacerse el procedimiento. Pero estamos hablando ya de los pronósticos favorables. Entonces la idea es que se pueda diagnosticar tempranamente una lesión de menor tamaño. Igualmente, ya en un tumor infiltrante, es importante, pues, si no tiene ganglios, metástasis de ganglios, por supuesto que es mejor el pronóstico. Pero si tiene metástasis a los ganglios linfáticos, hay que tomar en cuenta el número de ganglios. O sea, aquí, sin metástasis, cuando hay entre 1 a 3 ganglios, es mucho menor que si ya hay más de 4 ganglios. Entonces, el número de ganglios axilares, que son los que reciben el vaciamiento linfático de la mama, hay que, no solamente cuando se hace la cirugía y se hace el vaciamiento ganglionar axilar, decir que hay tantos ganglios con metástasis, sino cuántos ganglios con metástasis, porque eso está en relación con el pronóstico. Igualmente, el cuadro histológico, si son bien diferenciados, grado 1, que sería grado 1, grado 2, medianamente diferenciado, o grado 3, pobremente diferenciado, en donde pues se sobreentiende que el tumor va a ser mucho más agresivo, seguramente que ya va a tener ganglios y seguramente que ha crecido más, porque están en estrecha relación. La presencia de los receptores de estrógeno y progesterona es importante porque se puede controlar el crecimiento dando drogas antiestrogénicas, porque responde mejor al tratamiento. Y la presencia de un marcador que es el SER2B o ER2-Neu. Este es un marcador que habla de un tumor maligno, agresivo, peor pronóstico cuando es positivo. Pero a su vez hay una droga que se da para contrarrestar esto y que entonces hace que mejore la respuesta. La presencia de este marcador habla de un tumor más agresivo. Bueno, ahora en relación con... Mami, yo voy para el bebé en la tarde. En relación con la mama masculina, que habíamos dicho que apenas era el 1% en relación con la femenina, pero además la proporción, aquí está la proporción hombre y mujer, 99 mujeres por un hombre, ¿cierto? Se detectan habitualmente más tarde, ya han invadido la reja costal, los factores de riesgo igual, los marcadores, etcétera, el gen BRCA2 para los hereditarios, pero igual es infrecuente el tumor en sí, y
porque se fijan rápidamente a la piel y a la parásica. El síndrome de Klinefelter, que ya lo vimos en la patología del testículo, es un factor de riesgo. Y habitualmente cuando se diagnostican, ya la mitad de los casos tienen metástasis a ganglios linfáticos. O sea que crece y es más agresivo, no el tumor en sí, sino por las características de la glándula mamaria masculina que permite que infiltre rápidamente la piel y la reja costal. Muy bien, entonces habíamos hablado, ningún examen excluye al otro. Normalmente la autoexploración para todas las mujeres en vida reproductiva. La mamografía, cuando en esa autoexploración se palpa alguna lesión, o si no, rutinariamente después de los 50 años, porque es la edad en que aparecen más frecuentemente. Mamografía y ecografía deben hacerse las dos. Radiografía de tórax para detectar cuando ya hay un tumor, diagnosticar si hay metástasis pulmonares, tomografía axial computarizada, vamos a ver si hay ganglios, etcétera. Y finalmente la biopsia con la clasificación histológica del tumor, el autoexamen que debe aprendérselo a hacer cada mujer. La mamografía que nos va a permitir ver la lesión, las características, si es delimitada, si es irregular, etcétera. Estamos viendo aquí, está de pronto aproximada a la piel. Y el tratamiento, hay distintos esquemas de tratamiento que dependen de la estadificación clínica que vimos en las diapositivas anteriores, qué estado clínico es. Pero en todos, por eso decimos, el tratamiento está determinado por el tamaño del tumor y la presencia de metástasis. No vamos a encajonar a todo el mundo como se hacía antes. ¿Tienes diagnosticado un cáncer de mama? Enseguida cirugía, después la radioterapia y después la quimio. No, depende del tamaño. Cuando el tumor es muy grande, más de 5 centímetros, primero se hace radioterapia y quimioterapia para reducir el tamaño del tumor y luego poder hacer una cirugía con éxito. Antes a todo el mundo se le hacía cirugía de entrada, ¿no? Aquí, cuando es muy grande, hay que tratar de reducir para que la cirugía pueda ser exitosa. La hormonoterapia está indicada cuando hay receptores estrógenos positivos. Si el tumor es pequeño, infiltrante, entonces se puede hacer la cirugía, después la radioterapia, después la quimioterapia. La radioterapia es un tratamiento local para minimizar el riesgo de crecimiento local. La quimioterapia es un tratamiento sistémico, que la idea es que si hay células que pasaron al torrente sanguíneo, poderlas anular. Esto es sistémico, esto es local en el sitio, y la cirugía para resecar toda la lesión con unos márgenes. Ahora, ¿qué tipo de cirugía? Depende. Si es un tumor pequeño, se puede hacer cuadrantectomía, pero si es un tumor un poco mayor, hay que ver las condiciones, pues va a estar indicada sobre todo si tienen BRCA positivo en los hereditarios, hay que hacer mastectomía radical, o sea, toda la glándula mamaria, y habitualmente si es hereditario, pues bilateral. Entonces hay que hacer una buena evaluación clínica para poder ver en qué orden. Aquí están dados todos de lo que se puede disponer, pero hay que ver qué se hace primero. La hormonoterapia, pues habitualmente si es positivo, eso se da enseguida y por largo tiempo, porque así va a bloquear el crecimiento del tumor. Bueno, ¿alguna pregunta? No, señora. No, señora. Bueno, entonces ya terminamos la patología del sistema genital femenino, incluyendo trofoblasto y glándula mamaria. Vamos a comenzar a ver hasta dónde avanzamos con la patología del sistema nervioso. Entre hoy y mañana lo terminamos, para que, como les dije, nos queda apenas dos temas pendientes para la otra semana. La patología del sistema nervioso abarca
un poquito larguito, un grupo de enfermedades, además de las malformaciones congénitas, enfermedades propias, algunas definiciones, neoplasias, pero hay un grupo de enfermedades propias que son las enfermedades degenerativas y las enfermedades desmielinizantes. Entonces las vamos a ir viendo un poco. Muy bien, las malformaciones en el sistema nervioso central pueden estar en relación con factores genéticos, ambientales, tóxicos, infecciosos, igual que para todas las malformaciones, exposición a sustancias teratógenas, exposición a infecciones virales, sobre todo el sarampión durante el primer trimestre del embarazo. Vimos cómo el chikungunya afectó produciendo microcefalia en las mujeres que experimentaron esa virosis hace unos años. Y entonces ahora es que se han dado cuenta el poco de niños microcefálicos en relación con esta teratogenia, con la exposición a ese virus. Bueno, muy bien. La anencefalia hemos hablado de ella varias veces. La mencionamos en relación con la patología de la glándula hipófisis. Al haber anencefalia tampoco hay glándula hipófisis, y también lo vimos en relación con la suprarrenal, ¿cierto? Con la glándula suprarrenal. Habitualmente ocurre el trastorno en el desarrollo a los 28 días de gestación, a las 4 semanas. Por supuesto que es incompatible con la vida. Hay ausencia no solamente de masa encefálica, sino de bóveda craneana, que está recubierta por una membrana cerebrovascular, ¿cierto? Entonces, ausencia de bóveda craneana, de masa encefálica, y en vez de bóveda craneana hay una membrana cerebrovascular. La incidencia es de 1 a 5 por cada 100.000 nacidos vivos. Tienen unas fases características como de rana, la vamos a ver ahora. Otra malformación que es relativamente frecuente, se las voy a explicar para que la entiendan. Mire lo que dice. Herniación. Ya usted sabe que la hernia es el paso a través de un orificio anormal, el paso de una víscera, en este caso pues no será una víscera, serán las membranas o el encéfalo, a través de un defecto. Hablamos de la hernia umbilical a través de un defecto en la pared a nivel de la región umbilical o de la región inguinal, o la hernia diafragmática. Este defecto, esta herniación de estructuras del sistema nervioso a través de un defecto mesodérmico axial. Axial quiere decir central. Mesodérmico, el defecto es de los tejidos de origen mesodérmico, como es el hueso. Entonces vamos a ver que hay un defecto en la columna vertebral o en la bóveda craneana, un defecto que permite la herniación o el paso de estructura del sistema nervioso a través de ese defecto. Entonces, volvemos a la definición. Herniación del tejido nervioso a través de defectos mesodérmicos, o sea, de la columna vertebral o de la bóveda craneana, axiales, o sea, centrales, que también reciben el nombre de espina bífida. Espina bífida. El defecto tiene nombre de acuerdo a lo que esté herniado. Por ejemplo, encéfalocele, se hernia el encéfalo. Entonces nos imaginamos que está el defecto en la bóveda craneana a nivel frontal o a nivel occipital, porque es axial, o sea, central. No está ni en la temporal ni en el parietal, no. Frontal u occipital, central. Meningocele, entonces, son las membranas meningias que protruyen a través del defecto mesodérmico axial. Tienen meninges y habitualmente esas meninges forman como una cavidad llena de líquido cefalorraquídeo, porque recordemos que por el espacio subaracnoideo circula el líquido cefalorraquídeo. Mielo, meningocele. Mielo es de médula, meningo de meningocele, o sea, esto ocurre en la columna. La médula con las meninges, lo llaman la médula espinal, no la médula ósea, la médula espinal, tejido nervioso, órgano del sistema nervioso central, la médula espinal. Muy bien, y la espina bífida oculta
hay un defecto en los arcos vertebrales, pero no hay herniación de nada. Por eso se llama espina bífida oculta. Vamos a verlos aquí. Si tienen alguna pregunta, la vamos resolviendo. Esta es la anencefalia. Fíjense, era incompatible con la vida, no hay bóveda craneana ni hay masa encefálica. Bueno. Encéfalocele, este está en la región occipital, pero es más frecuente en la región temporal central. Es herniación del tejido cerebral del encéfalo a través de un defecto en los huesos del cráneo, en la parte central. La mayoría ocurre en la región frontal, sin embargo, este bebé lo tiene aquí a nivel occipital. Occipital. Encéfalocele congénito, nace con esto. Meningocele, las meninges, defecto de la columna vertebral, defecto óseo de la columna vertebral y las meninges se hernian por allí. Esto está lleno de líquido porque apenas se herniaron las membranas meníngeas. La piel está normal, forma un saco lleno de líquido, revestido por meninges que vuelve a ser herniado y el líquido cefalorraquídeo. Aquí estamos viendo un meningocele. Bueno, veamos esto. Esta es la columna vertebral, lo amarillito. Este es la médula, recubierta por meninges. Y las meninges, por este defecto axial de la columna, se hernió las meninges solamente, las meninges. Y entonces esto está lleno de líquido cefalorraquídeo. Aquí lo vemos lo mismo. Estas son las meninges. Y entonces esto está lleno de líquido. Las meninges fueron las que protruyeron a través del defecto axial de hueso. Aquí lo tengo. Preparándolo para la cirugía, hacen la extirpación. Mira este meningocele que es grandote, en la región de la columna lumbar. Este pequeño. Y se hace la extirpación del saco. Se corrige, se pone una placa aquí porque no se vuelve a herniar otra vez, se corrige el defecto y queda así. Este es el menos, bueno, con la espina bífida oculta en donde hay el defecto pero sin herniación, este es el que menos secuelas deja. Pero cuando hay mielo, que también la médula, entonces ahí sí, si hay compromiso y se lesiona la médula, puede quedar con algunas deficiencias motoras con la médula, y si es el encefalocele peor. ¿Cierto? Entonces pueden quedar con, depende del tamaño, por lo menos yo pienso que este jovencito con el encefalocele, si todo lo que tiene aquí masa encefálica no hay nada que hacer porque va a quedar ahí como un vegetal, el encéfalo herniado a través de un defecto. Bueno, otras malformaciones como para mencionarla, la riquisquisis consiste en un defecto de toda la columna vertebral que queda abierta como un canal abierto. Entonces, no hay herniación, pero está toda cubierta por piel la médula porque está todo abierto, no solamente, digamos, un defecto aquí, sino que es todo esto abierto. Entonces, lo único que está encima cubriéndolo es la piel. La quisquisis. La malformación de Arnold-Chiari, que es la herniación de las amígdalas cerebelosas a través del agujero magno y que puede acompañarse de otras malformaciones. La hidrocefalia congénita, que es comunicante con bloqueo a nivel del sistema ventricular, ocurre en 1 de cada 1000 nacidos vivos. Puede haber una estenosis con obstrucción del acueducto de Silvio. El bloqueo distal, la comunicante, el bloqueo distal del sistema ventricular. Y la no comunicante a los agujeros de Lustig-Mayendi, hidrocefalia congénita. Y hay unas alteraciones que pueden estar acompañadas de muchas otras, por ejemplo, de hidrocefalia, las anormalidades en las circunvoluciones. Vimos que el encéfalo, ustedes vieron en anatomía, el encéfalo no tiene una superficie lisa, sino como tiene unas circunvoluciones delimitadas por unas fisuras, ¿cierto? Entonces, cuando las circunvoluciones son muy pequeñas y por lo tanto más numerosas, se llama polimicrogiria. Paquigiria cuando las circunvoluciones son anchas y por lo tanto menos frecuentes, menos numerosas,
y la lisencefalia cuando la superficie cortical es lisa. Esta lisencefalia se puede acompañar de hidrocefalia congénita. Todo esto está en relaciones con lo que vimos al inicio, con exposición a virus, a cuestiones ambientales, tóxicos, todo lo que vimos en general que favorece el desarrollo de malformaciones congénitas a cualquier nivel. Este es el encéfalo, este es el aspecto normal, las circunvoluciones. En la paquigiria, estas circunvoluciones son más anchas. Y en la polimicrogiria son delgaditas, entonces más numerosas, son parecidas a la del cerebelo, que sí son pequeñitas. Y la lisencefalia, la superficie es lisa. Bueno, entonces vamos a hablar de la hidrocefalia, pero en general puede ser congénita o puede ser adquirida. Se define la hidrocefalia como la acumulación de líquido cefalorraquídeo en el sistema ventricular de los hemisferios cerebrales. Recordemos que los hemisferios cerebrales tienen dos ventrículos laterales, uno derecho, uno izquierdo. Circula el líquido cefalorraquídeo, que además se forma mayormente ahí por los plexos coroideos, pasa al tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo y luego sigue a los espacios subaracnoideos. Ya en la hidrocefalia adquirida, bueno, ya vimos que la congénita puede estar asociada a estenosis, por ejemplo, del acueducto de Silvio. En la adquirida, hemorragias, tumores, infecciones. Entonces vemos los dos tipos, comunicante y no comunicante. Comunicante, hay flujo, el líquido cefalorraquídeo inicia su formación en los ventrículos laterales, ventrículo lateral derecho e izquierdo. Puede fluir el líquido entre los ventrículos, pero la obstrucción está hacia el paso hacia el espacio subaracnoideo, que además es donde se va a reabsorber. El líquido cefalorraquídeo se puso en los ventrículos, circula por el sistema ventricular y se reabsorbe en el espacio subaracnoideo. Entonces, está bloqueando al llegar al espacio subaracnoideo. Entonces se llama comunicante. Se denomina comunicante porque el líquido cefalorraquídeo aún puede fluir entre los ventrículos, o sea, entre los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, que están bien. Cuando va a pasar de allí al espacio subaracnoideo, es donde está el bloqueo comunicante. La no comunicante, esta se debe a que el líquido cefalorraquídeo no circula a través de algún punto en su recorrido y está en relación con obstrucción. Entonces, habitualmente, esta es por un tumor, por infecciones, etc. Se habla de 3 probables causas, pero de todas estas, la segunda, la obstrucción en alguno de los compartimientos de circulación del líquido cefalorraquídeo, es la más frecuente, puede ser por un tumor, por una infección. En algunos casos, pero esto es, digamos, infrecuente, ¿quién produce el líquido cefalorraquídeo? Los plexos coroideos, que están en los ventrículos. Entonces, cuando hay un papiloma y si se produce en exceso el líquido cefalorraquídeo, este no va a poder ser drenado adecuadamente porque hay exceso, podría ser una causa, por eso decimos hipotéticamente, pero lo que habitualmente está en relación es esto. La obstrucción de alguno de los compartimentos, o sea, una no comunicante. En algunos casos hablan cuando hay hemorragia, cuando hay trombosis del seno venoso, etcétera, puede asociarse con falla de absorción del sistema venoso y también permitir que se acumule anormalmente el líquido en los ventrículos. Pero ¿qué pasa si el líquido recuerden que tiene que haber un equilibrio entre lo que se produce y lo que se reabsorbe? Circula y se reabsorbe. Se produce, circula y se reabsorbe. Si hay mayor producción, como sería este caso, o si no hay absorción porque hay un bloqueo y no pasa, entonces se van a quedar acumulado ese exceso de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos y lo van a dilatar. Entonces, aquí estamos viendo el encéfalo y un sistema ventricular normal, ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, sin hidrocefalia. Si no puede circular,
¿qué pasa? Que se van a dilatar. Y van a haber unos efectos en la masa encefálica. Los surcos se van a hacer más estrechos, las circunvoluciones se van a aplanar, se van a dilatar. En los niños, en donde las suturas todavía no se han osificado, se va a acompañar de macrocefalia, o sea, de una cabeza grande. Macrocefalia. En los niños, porque todavía las suturas no se han cerrado y se pueden distender y pueden dar lugar a la macrocefalia. En el adulto, donde ya la bóveda craneana es rígida y puede ser, por ejemplo, consecuencia de un tumor o de una meningitis que obstruyó el espacio subaracnoideo y queda como secuela, o de una hemorragia, no va a crecer la cabeza porque ya la sutura. Entonces, esta dilatación va a conllevar a una atrofia por la presión que hace esta cavidad, que va aumentando cada vez más en la medida, o que se va dilatando los ventrículos en la medida en que se va acumulando el líquido, entonces va a producir una atrofia. No solamente estos cambios, miren aquí está lo normal y miren aquí cómo están aplanadas. Y además va a haber atrofia cortical, porque la bóveda no va a poder crecer y va a comprimir aún más el tejido cerebral. Entonces, la hidrocefalia es un desorden simple, congénito, lo vemos en la congénita en 0.1 por cada 1000 nacimientos, ligero predominio en hombres. Puede, lo que acabamos de mencionar, acompañarse de espina bífida, de mielomeningocele, de lisencefalia, ¿cierto? La hidrocefalia adquirida, tumores, infección, y la congénita, bueno, se dicen que puede ser por infecciones intrauterinas, teratogénesis, que es la teoría más frecuente. Se habla de algunas deficiencias nutricionales, de estenosis del acueducto de Silvio, en fin. Aquí estamos viendo, bueno, entonces, ¿cuál es el manejo de las hidrocefalias? La idea es detener ese crecimiento para detener la presión y los efectos sobre la masa encefálica, sea en niños, además de que detiene la macrocefalia, o sea en adultos. Entonces lo que se hace es se drena el líquido cefalorraquídeo por vía ventrículo-peritoneal. Entonces se coloca una válvula, que es la válvula de Hacking. La inventó ese barranquillero Hacking. Entonces se drena el líquido cefalorraquídeo a través de la válvula y sale al peritoneo, y en el peritoneo se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Eso es lo que se hace para poder controlar e impedir. Aquí estamos viendo la vía que sigue los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, y de aquí al espacio subaracnoideo. Entonces, habitualmente en los adultos una meningitis puede dejar como secuela, se oblitera el espacio subaracnoideo por la fibrosis. Después de la curación de la meningitis, no se va a reabsorber y se está coagulando. Entonces, está indicada en ese caso la colocación de la válvula de Hacking. Vamos a hablar del edema cerebral, no de una enfermedad, sino del edema cerebral. Recordemos que todo el sistema nervioso central es especial por las condiciones donde está alojado, la imposibilidad de crecer. Si ustedes tienen un edema en el brazo, se le hincha el brazo y no pasó nada, se le hinchó la pierna. Pero acá no, porque si ese edema, esa acumulación de líquido en el encéfalo, hace que el encéfalo no puede crecer porque la bóveda craneana es rígida, como lo vimos, está bien especificado aquí. Entonces, igual el edema cerebral, va a haber un aplanamiento de las circunvoluciones, estrechez de los surcos y los trastornos que puede producir, aumento de la presión endocraneana, etcétera. De tal manera, bueno, definimos el edema como siempre: incremento de líquido en el espacio intersticial o en el tejido tisular por acumulación de agua y sodio. Lo mismo que en cualquier sitio. Pero ya sabemos que las consecuencias no son las mismas. Los tipos de edema cerebral son 3 según la patogenia. Fíjense, vasogénico es el más común. Se localiza en la sustancia blanca. Está en relación con contusiones, con abscesos, con tumores, con hemorragia. Como su nombre lo indica, vasogénico, hay un aumento de la permeabilidad capilar de los vasos con
trasudado o extravasación de plasma y proteínas al espacio intersticial, vasogénico. Predomina en la sustancia blanca fundamentalmente y puede ser paciente que recibe un golpe, una contusión cerebral, perdió el conocimiento por unos momenticos, no tuvo gran cosa, no tuvo una contusión, se recuperó, hizo un edema, en ese caso, pasajero. Cuando hay un tumor que está comprimiendo, va a producir también esto. El citotóxico, entonces, fíjense, de la célula. La acumulación de líquido es intracelular, o sea que es un edema intracelular, una tumefacción intracelular. Y va a afectar tanto sustancia gris como sustancia blanca. ¿Dónde lo vemos? Cuando se alteran las funciones celulares porque no llega suficiente irrigación u oxígeno. Isquemia, hipoxia o tóxicos. Es un edema citotóxico y afecta ambas, sustancia gris y sustancia blanca. Entonces lo vemos en estos sitios cuando hay un shock, que es una disminución de la perfusión, ahí está el edema citotóxico. O estados tóxico-infecciosos o estos estados de tóxicos por insuficiencia hepática o por insuficiencia renal. Y el edema intersticial, que es el asociado a hidrocefalia y solamente afecta la sustancia blanca periventricular, o sea, hay un edema alrededor de los espacios ventriculares dilatados y eso se llama edema intersticial. Bueno. Importante, todos producen aumento de la presión endocraneal, pueden producir finalmente herniación de la amígdala cerebelosa, una presión contra el centro de la respiración y lo que se llama un paro respiratorio de origen central. Bueno, la otra patología que vamos a ver son las neoplasias. Los tumores en el sistema nervioso central son más frecuentemente metastásicos. Por supuesto que depende de la edad. Personas adultas mayores con una masa cerebral hay primero que descartar que sea una metástasis. Por supuesto que si estamos hablando de niños, ya la cosa es distinta, o de jóvenes. Pero siempre en los adultos mayores, primero en pulmón, en hígado y en cerebro hay que descartar que sea una metástasis. La Organización Mundial de la Salud, bueno, ya vamos a ver a otra variante con relación a la clasificación de los tumores en el sistema nervioso central. Recordemos que los órganos del sistema nervioso central solo están constituidos por tejido nervioso, que es un tejido de origen neuroectodérmico, o sea, ectodérmico. Por lo tanto, no vamos a tener sarcomas ni tumores mesenquimales en los órganos del sistema nervioso central. Y recuerden que tenemos dos grupos de células. Entonces, ¿cómo se clasifican? Prácticamente se gradifican. Se pone el nombre de la célula de origen seguido de OMA más un grado. ¿Cómo se hace esto? Vamos a comenzar con los tumores gliales, o sea, de la glía, que son los astrocitos, los oligodendrocitos y las células ependimarias, ¿cierto? Entonces, se llaman gliomas en general. Constituyen el 40 al 45%, porque son tumores de la glía, pero como el astrocito es una célula glial, entonces el astrocitoma, si la célula glial es el astrocito, o si es el oligodendrocito, oligodendroglioma, o si es de la epéndima, el ependimoma. Fíjense que no estamos mencionando las células de la microglia, porque las células de la microglia se originan de los monocitos de la médula ósea. Podría dar lugar a un linfoma, no es frecuente. Y el meduloblastoma, que es un tumor blastoma inmaduro de neuronas inmaduras, de neuroblastos. Pero este es un tumor, como todos los blastomas, que se originan en niños, pero tiene una ubicación específica que es el cerebelo. Entonces, el meduloblastoma es un tumor embrionario que afecta a niños y que se ubica en el cerebelo, no compromete los hemisferios cerebrales, sino el cerebelo. Bueno, entre los gliomas llegaríamos hasta aquí. Este meduloblastoma se me metió aquí, pero esto no está aquí porque esto es de lo
de las neuroblastos. Esto no va aquí para corregir. Son estos 3 de los gliomas. Y pueden haber combinado de células ependimarias. Pero no se le pone ni maligno ni benigno, sino simplemente la raíz del nombre de la célula con la palabra oma. Y se gradifican. Sería astrocitoma grado 1, astrocitoma grado 2, grado 3 o grado 4. Igual oligodendroglioma grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. O ependimoma grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Y le dije que podían haber combinaciones, por ejemplo, astro-oligodendroglioma. Se pueden proliferar astrocitos y oligodendrogliomas. Y oligodendrocitos, perdón. ¿En qué consiste esta gradificación? Los grado 1 diríamos que son benignos histológicamente. El extremo, grado 4, entonces estamos hablando de un tumor maligno con todas las características de malignidad. Entonces, si decimos astrocitoma grado 4, es un tumor maligno. Si decimos astrocitoma grado 1, tumor benigno histológicamente. Meduloblastoma de los tumor blastomatoso, que ya vimos que como todos los blastomas afecta a niños, pero que tiene una ubicación especial en el cerebelo. Tumores de origen mesenquimático. ¿Qué estructuras hay de origen mesenquimal en el sistema nervioso? Las membranas meningias, que son de tejido conectivo. Entonces hay unos tumores que se originan de las membranas meningias y se llaman meningiomas. Igualmente se gradifican meningioma 1, meningioma grado 1, meningioma grado 2, grado 3 o grado 4. ¿Y por qué? Bueno, primero que los tumores en el sistema nervioso central, todos, aunque histológicamente sean benignos, se clasifican en la clasificación internacional como tumores malignos, porque pueden producir la muerte del paciente, no por el propio aspecto maligno histológico del tumor, sino que si usted ese tumor, aunque sea benigno, no lo extirpa, va a crecer, va a producir un síndrome de hipertensión endocraniana y va a matar al paciente, por los efectos que producen más que por las características histológicas del tumor. De tal manera que entonces por eso se gradifica. ¿Qué otra cosa sucede? Que a veces es difícil extirpar todo un tumor. ¿Por qué? Porque se trata de no lesionar tejido neural, tejido nervioso, para no dejar secuelas graves. Entonces, habitualmente queda algún remanente, hay que complementar un tratamiento y hay veces que cuando los tumores recidivan, cuando se diagnosticó era un astrocitoma grado 1 y resulta que recidivó, volvieron a sacar parte del tumor y resulta que ya es 4. O sea, ellos pueden ir aumentando su grado de malignidad. Es por eso que se gradifican así. O en un mismo tumor puede haber áreas grado 1 o puede haber áreas grado 2 o áreas grado 3. Entonces habitualmente se pone el mayor grado. Bueno, entonces aquí estamos viendo los astrocitomas, habitualmente afectan la sustancia blanca. Aquí estamos viendo la proliferación de algunos astrocitos neoplásicos multinucleados. Aquí está el tumor, astrocitomas, y aquí en esta resonancia estamos viendo el tumor. Este es un astrocitoma maligno. Este aspecto con áreas de necrosis, degeneración mixomatosa, también astrocitomas, sustancia blanca, afecta principalmente, lo estamos viendo. Y aquí también estamos viendo este tumor que distorsionó el ventrículo. Los ependimomas, recuerden que la epéndima es esas células gliales que revisten los ventrículos. Entonces, habitualmente los ependimomas tienen un crecimiento intraventricular y pueden producir obstrucción y pueden producir hidrocefalia no comunicante. Cuando crecen dentro del sistema ventricular del ventrículo, cuando crecen aquí pueden obstruir y producir hidrocefalia no comunicante. El meduloblastoma, que ya lo hemos dicho, embrionario, en niños, limitado al cerebelo,
todas las características de malignidad y se puede diseminar a través del líquido cefalorraquídeo, meduloblastoma. Uno ve un niño con un tumor en el cerebelo y piensa que, sin lugar a dudas, en un meduloblastoma. Aquí lo estamos viendo. Tiene bueno, este es el cerebelo, miren aquí las circunvoluciones normales y este es el gran tumor. Estas son rosetas, son neuroblastos, o sea, es el tejido neural embrionario que forma rosetas, que las células son grandes, inmaduras, neuroblastos. Entonces este es el aspecto que vamos a ver en un meduloblastoma. Y los de origen mesodérmico, meningiomas, porque las meninges son tejido conectivo. Son el 20% de los tumores intracraneales, cuarta, quinta década. Se originan, los meningiomas no se originan ni de la dura madre ni de la pía madre, sino de las aracnoides, de las células de las vellosidades aracnoideas. No se originan ni de la dura madre ni de la pía madre, sino de la segunda membrana, de las aracnoides, de las células que revisten las vellosidades subaracnoideas, que además son las que reabsorben el líquido cefalorraquídeo, más frecuente en la región parasagital, en la base del cráneo, en la base del cerebro. Con su tendencia, como está superficial, porque están las meninges, cuando crecen se pueden adherir y tratar de infiltrar el hueso. Es una de las características. Y bueno, los neurocirujanos, cuando ven esta condición de ese tumor que se ha pegado hacia la base, hacia el hueso, entonces sospechan que es un meningioma por su forma de crecimiento y está además más superficial. No está dentro de la sustancia blanca, sino superficial porque están las meninges. Y los schwannomas de las células de Schwann o neurinomas también, que son las células que producen la mielina en los nervios y habitualmente lo vemos en el álbulo pontocerebeloso en relación con el nervio acústico, el octavo par de los nervios craneales, neurinoma acústico, que es también de origen benigno. Aquí estamos viendo este meningioma superficial, pero que trata de adherirse aquí. Mire este que alcanzó gran tamaño y este es el aspecto, células meningoteliales formando estas estructuras, pulso celular de origen mesodérmico, tejido conectivo. Entonces, meningioma también se gradifica, meningioma grado 1 o clásico o atípico cuando hay atipia. Y habíamos mencionado, esto lo mencionamos cuando hablamos de los tumores de la hipófisis posterior, que lo llamamos craneofaringioma. Recuerden que asciende de la faringe a formar la hipófisis, la hipófisis anterior, que se une con la neurohipófisis y produce, se forma la hipófisis, neuro con hipófisis anterior. Entonces, el craneofaringioma, cuando quedan restos encima de la silla turca, da lugar a que se formen estos tumores que se originan del epitelio derivado de la bonza de Rathke. Tiene partes quísticas o partes sólidas. ¿Qué pasa? Que el craneofaringioma, como está en la base del cráneo sobre la silla turca, tengo que hacer el diagnóstico diferencial con qué otros tumores que están ahí en la base del cráneo sobre la silla turca en relación con la hipófisis, con los adenomas hipofisiarios, sobre todo los no funcionantes, porque los funcionantes pues le ayuda la sintomatología de acuerdo a la hormona que estén produciendo. Muy bien, y ya terminando con los tumores, vamos a hablar de algunas malformaciones arteriovenosas a nivel del sistema nervioso central. Vimos de las varices en los miembros inferiores, vimos la dilatación de las venas del plexo pampiniforme con relación a las dilataciones en las venas testiculares, que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama la dilatación de las venas
del plexo pampiniforme en el testículo, varicocele, doctora. Varicocele en las venas testiculares, hemorroides, el plexo hemorroidal son dilataciones varicosas o simplemente las varices en los miembros inferiores, varices de la vulva, varices esofágicas, muy bien. Y vemos los aneurismas cuando hablamos de la patología vascular, los aneurismas moriformes del polígono de Willy. Bueno, malformaciones arteriovenosas, que las podemos ver en cualquier parte de la economía, también las podemos ver en el sistema nervioso central. O aneurismas, dilataciones saculares de las arterias, no de las venas, de las arterias. Esta es una malformación arteriovenosa, consiste en un grupo de vasos arteriales y venosos dispuestos irregularmente, malformación congénita. Y este es un gran aneurisma en el polígono de Willy, moriforme, pero esta mora está bastante grande, que no hace sino se clampea aquí y con una jeringa se saca el contenido. ¿Qué importancia tienen? Como todo el sistema nervioso central, grave, porque si estas malformaciones o este aneurisma se rompe y sangra, puede ser mortal. Causa de hemorragia subaracnoidea. Bueno, entonces, nos falta una segunda parte. Nos falta una segunda parte del sistema nervioso central, que no sé si quiere que lo veamos ahora o lo dejamos para mañana. Mañana, profe. Sistema nervioso.